amigas, estoy muy contenta de estar aquí, de poderles dar un mensaje. Voy a compartirles pantalla, ¿ok? Este, perfecto. Ay, estoy viendo allá a mi cuñadita tan linda, cuñada Janet, ahí está conectada. Te quiero mucho, cuñadita. Qué gusto verte aquí con nosotras. Gracias por estar aquí. Oigan, es que pues es mi familia, ya saben, ¿no? O sea que uno, bueno, pues le da mucho gusto verla. Está muy lejos mi cuñada y casi no nos vemos. Pero bueno, oigan, amigas, estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Quiero arrancar este tema, este curso, que es algo muy, muy importante. Yo he descubierto muchas cosas estudiando este tema que quiero compartir con ustedes. ¿Quiénes han perdido algo? Algunas de ustedes han perdido algo que dicen, no, no es posible, ¿cómo es posible que yo perdí? Bueno, yo una vez dejé afuera de la casa de mi hermana la bolsa, o sea, llegué en la noche con mis chiquillos, abro la puerta, dejo la bolsa afuera, en la banqueta, literal, en lo que saqué la llave, abrí, me metí, me dormí, pasé una noche deliciosa, pero cuando me despierto me doy cuenta, ¿dónde está la bolsa? ¿Dónde está la bolsa? Pues no está la bolsa, amigas, ¿ok? Y ahí me acordé que la había dejado en el jardín. Tuve que perdonar a la persona que se la llevó porque confieso, no era un ladrón, o sea, yo se la regalé, en este caso en específico, ¿verdad? No sé en qué momento se la llevó, pero así nos pasa, perdemos algo. Fíjense que yo les quiero compartir que yo sentí toda mi infancia que perdí algo. Y eso fue porque nosotros como familia vivíamos en cierta colonia, ahí nacimos, yo vivía cerca de mis primos, jugábamos hasta las 11 de la noche footbase, corríamos, o sea, yo me sentía súper libre y súper protegida. Pero de repente mi papá decidió cambiarnos a otra colonia por unos tratos y negociaciones que a él le convenían, que hizo con otra persona, y nos cambiamos a otra colonia a las afueras de la ciudad. Y yo tenía 10 años. Para mí fue duro porque yo iba a la escuela, pues bueno, caminando desde primero de primaria con mis primos y con mis hermanos, y yo me sentía súper protegida, súper cuidada y no tenía miedo como de nada, como que yo podía ir a todos lados y me sentía muy bien. Y tenía gente muy cerca, linda. Y entonces cuando me cambio a otra colonia, a mí de repente me empezó a dar muchísimo miedo y yo empezaba a añorar aquel lugar de donde yo era niña, donde yo fui niña y donde viví mi niñez. Y yo me empecé a sentir como un poquito indefensa, ¿sabes? O sea, ya hasta cuando iba a la escuela yo me sentía indefensa, yo no conocía los lugares donde estaba, donde caminaba, y yo sentí como que perdí algo. Y yo de alguna manera yo decía, híjole, mi papá, o sea, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué nos cambiamos? ¿Por qué eso yo me costó mucho trabajo adaptarme? Porque era diferente el lugar, que después fue una bendición y hoy estoy contenta, pero yo sentí que perdí, o sea, que me llevaron de un lugar a otro, ¿sí? Y que perdí algo. Y eso fue lo que pasó en Génesis con Adán y Eva. Quiero mostrarte esta historia maravillosa cuando Dios crea a Adán y Eva en el Edén. Y Él los crea en el Edén y entonces tiene un propósito para ellos. Ni siquiera tenían que labrar la tierra, o sea, no tenían que trabajar. O sea, ¿a poco no eso es maravilloso? Ellos simplemente podían ordenar cosas que sucedieran y sucedían, tenían el poder creativo de Dios, tenían una comunicación con Dios hermosa, pero de repente, ¿qué crees que pasó? Desobedecieron a la única instrucción que Dios les había dado. Y entonces fueron expulsados del Edén. Y a partir de ese momento creo que se sintieron como yo, que hubo una pérdida en su corazón, o sea, que hubo una pérdida del lugar donde ellos estaban en una condición a un lugar donde fueron. Déjame decirte que perdieron, porque digo, yo no perdí, pero no tanto, pero ellos perdieron muchísimo, o sea, el Edén era un all inclusive, o sea, era una cosa, ha sido esos hoteles padrísimos y maravillosos, de lo más lujoso, de lo más maravilloso. Bueno, pues así era el Edén. Dios había creado eso para nosotros, un all inclusive. Ahí en ese lugar incluía varias cosas y aquí te las quiero mencionar. Tenían una comunicación con Dios, se relacionaban con Dios y vivían en perfecta armonía. Ellos se comunicaban con Dios y era algo hermoso. Y eso de perfecta armonía era con Dios y entre ellos.
O sea que ahí no me hubiese peleado con mi marido, ¿verdad? O sea, no me hubiese enojado tanto y no le gritaría y no me gritaría y no tendríamos toda esa falta de armonía, porque Dios así lo creó, nuestra relación con Él y con los demás. Ahí en el Edén también incluía un acceso directo a Dios. 24/7, en todo momento, había una comunicación con Dios. Y luego también sabes que llevábamos su imagen. Eso era lo que, o sea, era una imagen que no estaba distorsionada, era una imagen real de Dios. Éramos la corona de la creación. Eso también teníamos en el Edén, ¿sí? Completamente éramos la creación perfecta y predilecta de Dios. Él estaba atento a nosotros. De hecho, todo fue creado de alguna manera para nosotros, ¿verdad? Hola, ¿soy yo? ¿O se congeló Ay, la imagen? amiga, no, Se sí, congeló. se congeló. Déjame O sea, ver. todo. Y el árbol de la vida comían de él y era por eso que nos permitía tener vida para siempre. Comer del árbol de la vida nos hacía que tuviéramos vida para siempre. O sea, que el hombre no moría en el Edén, no había muerte, no existía eso. Qué hermoso era el plan original de Dios para nosotros, ¿no lo crees? Pero ¿sabes qué? Entró el pecado por la desobediencia. Por Adán y Eva, todo esto se rompió, todo esto se acabó, ¿sabes? Fueron expulsados del Edén, perdimos nuestra condición perfecta y libre de pecado. Nuestros ojos se abrieron a la maldad y ya no era posible una relación directa con Dios. No había manera. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es santo. Sobre todo Dios es santo y el pecado no puede estar donde está Dios. No puede habitar en un mismo lugar el pecado y Dios. Así que fuimos expulsados del Edén, por lo tanto, de su presencia. Y eso fue lo más doloroso. Ahora, yo siempre pienso que cuando fuimos expulsados, fue algo muy duro para nosotros, ¿no? Yo me imagino que de pasar al All Inclusive, al pasar a otro lugar donde había tantas carencias, donde tenían que labrar la tierra, donde ellos tenían que hacer muchísimas cosas, ha de haber sido duro. Pero ¿sabes qué? También para Dios fue doloroso en el corazón perdernos. En una ocasión recuerdo que mi hijo Sammy se me perdió cuando tenía como 3 años y medio o 4. Salió del fraccionamiento y yo lo buscaba como loca, estaba embarazada y yo de puro pensar qué le podía pasar, o sea, para mí fue algo súper, súper duro y difícil. Si alguna de nosotras se nos ha perdido hasta por, no sé, 3 minutos un hijo, pues es lo más doloroso que existe. Pues sabes que si a nosotros nos duele porque los amamos, pues Dios nos ama muchísimo más. Y para él fue muy triste. Vemos en la Biblia en repetidas ocasiones cómo Jesús lloró, ¿verdad? Y hasta decía que corrían lágrimas de sangre porque él nos amaba tanto y él tenía que pasar algo para que pudiéramos estar con él. Dios lo daba todo porque nosotros estuviéramos con él, pero en el pecado no podíamos habitar con Dios. Entonces, hubo esa pérdida. Y entonces, yo le llamo a esto herencia bendita. A partir de ahí nosotros heredamos un corazón de piedra, ¿sale? Un corazón que tiene una tendencia a la maldad y eso lo heredamos de Adán y Eva. Entonces podemos ver que Caín mató a Abel por envidia. Siglos después vemos cómo el pueblo de Israel, aún experimentando en carne propia el cuidado, el poder de Dios, recuerda que el pueblo de Israel es el que fue liberado de Egipto, inclusive Dios abrió el mar en lo físico para que ellos pudieran pasar. ¿Sí? Dios les ponía una nube, una columna de fuego para el frío, para que no tuvieran frío, y Dios ponía nubes sobre ellos para que no les diera el sol. Dios era poderoso y Dios se manifestaba a ellos como su Padre, aún que ya había pecado, pero Él quería seguir protegiéndonos, ¿verdad? Y con todo y que el pueblo de Israel veía todo eso, no podían mantenerse o sea, no podían mantenerse como
como cerca, de alguna manera, o conscientes de lo que Dios estaba haciendo, porque tenían un corazón muerto, un corazón de piedra. Un día adoraban a Dios porque recordaban todo lo que Dios había hecho y otro día eran infieles. ¿Eso te suena? ¿Te has sentido así? Que un día amamos a Dios con todo nuestro corazón y decimos, sí, Dios, ahorita, gracias por la provisión, gracias porque contestaste esta oración, gracias porque eres poderoso, pero otro día se nos olvida y somos infieles y no nos acordamos de Dios y tomamos decisiones fuera de Él. ¿Sabes qué? No te sientas mal porque esto es común, esto es muy común, más común para mí también, ¿eh? Yo me declaro que yo también soy así muchas veces. Esto es más común y tú dices, bueno, ¿por qué? Es por la herencia de nuestro corazón. Así como heredamos la nariz, que no nos gusta, o heredamos, miren, mi familia tiene orejas grandes, bueno, mi papá y mi mamá tienen orejas más o menos, no tan grandes. Dos de mis hermanos, un hermano y yo, nacimos con orejas grandes, miren, les cuento, no vayan a poner jajaja en el chat, o sea, eso es nada más acá entre nos. Entonces, orejas grandes, y yo dije, chin, ¿por qué salimos con las orejas tan grandes? Uno de mis hermanos ya se hizo arreglito y toda la cosa, pero a mí ya me vale, me agarro la coleta y todo, pero es una herencia y no podemos negarlo, o sea, así nacimos, eso está en nuestro ADN, y así como es herencia que nos dan nuestros padres a veces de mal carácter o de buen carácter también, o sea, lo bueno y lo malo, a lo que no podemos negar, también tenemos una herencia espiritual y esa la recibimos de Adán y Eva. Y es por eso que nuestro corazón necesita ser cambiado, ¿sabes? Desde el Antiguo Testamento, Dios nos dio una promesa. En Deuteronomio 36 dice, el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. Desde Deuteronomio estamos hablando como el cuarto libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Desde ahí Dios dijo, Dios, el Señor tu Dios, cambiará tu corazón. ¿Quién lo va a cambiar? Sí, ahí sí ponen en el chat. ¿Quién va a cambiar nuestro corazón? Dios va a cambiar nuestro corazón. Y el de nuestros descendientes para que lo amemos con todo el corazón y con toda nuestra alma y para que tengamos vida. Aquí hay algo bien importante en esta cita bíblica, amigas. No depende de nosotros cambiar nuestro corazón. Depende de Dios. Él es el que lo hace. Así es que no te sientas mal porque dices, es que yo trato de amar a Dios y es que yo trato de verdad de obedecer a Dios y yo trato, ¿verdad? De ser buena persona y yo trato de tenerlo en cuenta y yo trato de ser agradecida con Dios y yo trato, ¿verdad? De esto, no te preocupes porque ¿sabes qué? No puedes. Necesitas que Dios cambie tu corazón y eso Él lo va a hacer. Solo Dios puede hacer el cambio de corazón. Y mira, Dios hace el cambio de corazón a través del Espíritu Santo, ¿sí? Él usa el Espíritu Santo para hacer ese cambio. Y es por eso que cuando Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, cuando da el anuncio a los apóstoles de lo que Él iba a vivir, Él marca muy, muy puntualmente, les conviene que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya porque cuando yo me vaya, yo voy a enviar al Consolador, que es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Ese era el Consolador, el poder de Dios, que tiene la capacidad de cambiar tu corazón. Entonces es necesario, ¿verdad? Podíamos ver los milagros de Jesús, podemos saber que Jesús sana enfermos, podemos saber que Jesús fue a la cruz y perdonó nuestros pecados y eso lo tenemos aquí. Pero nuestro corazón de piedra no puede permanecer en él, a menos que tengamos al Espíritu Santo. Pero fíjate una cosa, eso ya lo tenemos hoy. Esa es la buena noticia. Pero ¿sabes qué? En el Antiguo Testamento no había el Espíritu Santo a menos que Dios determinara dárselo a ciertas personas. Dios decía, yo a este le voy a hacer una cirugía de corazón y Dios se la hacía. Él se la hizo a Saúl en específico. Y fue un cambio de la noche a la mañana. Dios también hace esos cambios, ¿verdad? Gente que da una transformación completa o hay veces que necesitamos pasar por un proceso. Pero en el Antiguo Testamento Dios hacía transformaciones de corazón, aunque el Espíritu Santo no habitaba entre nosotros. En nuestro corazón todavía no estaba aquí anunciado. Y mira, en 1 Samuel Él lo hizo. Dice aquí, 1 Samuel 10, 6, 9, dice, en este momento, te quiero nada más recordar, Saúl fue el rey
fue el primer rey que tuvo todo el pueblo de Dios, ¿sale? Acuérdate que el pueblo de Dios, su rey era Dios y se comunicaban con él a través de un profeta, pero ellos decían, no, 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 nosotros queremos tener un rey como todas las naciones. Entonces, ahí le pidieron a Dios que ellos querían tener un rey terrenal. Muy mal, porque ahí empezaron a pagar impuestos, empezaron a todo eso, ¿verdad? Pero bueno, el corazón del hombre así es. Y entonces ellos dijeron, Dios, danos un rey. Y entonces Dios les dio un rey. Pero Dios tuvo que cambiar el corazón de esa persona para poder tener las características, la fortaleza y para poder cumplir con ese gran puesto. Y entonces ahí Dios intervino y dijo, a ver, yo le voy a cambiar el corazón a este hombre. Y ahí es donde vemos este anuncio, cuando están coronando, digamos, como rey, el profeta Samuel va y corona como rey a Saúl. En este momento, dice aquí, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Ahí le está diciendo Samuel a Saúl, serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan todas esas señales, que tú ya seas diferente, haz lo que deba hacerse. Una vez que tú tienes un corazón que eres transformado, que ya tienes un corazón de carne, ¿qué pasa? Entonces haz lo que deba hacerse. Sé obediente, porque Dios está contigo. Y ahí fue donde dice ahí, mientras Saúl, en el capítulo 9 nos brincamos, mientras Saúl se daba vuelta para irse, una vez que lo habían ungido como rey, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Qué padre, ¿verdad? Dios le dio un cambio de corazón inmediato a Samuel. Cuando Dios hacía eso en el Antiguo Testamento, ¿sabes por qué era? Porque Dios tenía un plan específico para esa persona. Y Dios, con el cambio de corazón, la dotaba de todo lo necesario. Vemos con tristeza que al poco tiempo Saúl desobedeció nuevamente a Dios. Desobedeció y ¿qué crees? Se fue de él el Espíritu de Dios y entonces vemos que todo su reinado fue un desastre. Ezequiel 11, 19, 20. Nos vuelve a decir el Señor más adelante con otro profeta. Esto fue en Deuteronomio, luego Samuel y también Ezequiel. Al otro profeta Dios les dice, hey, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aquí Dios nos vuelve a decir, es bien lindo, es como cuando tú justificas a un hijo, ¿no? Así es la misericordia y la bondad de Dios. Cuando tu hijo hace algo mal, no, 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 es que lo que pasa es que yo no le dije, es que no le recordé, ¿verdad? Es que no le recordé que esto tenía que hacer y es que, ay, no, 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 es que no le mandé algo, entonces por eso se tuvo que regresar. ¿Sí me explico? No sé si me entiendes como mamá esa característica de que nosotros así somos con Dios, ¿no? Es como, ay, eso, así es Dios con nosotros. Él no nos condena, Él no nos juzga y Él no dice, ¿por qué ella dice que me ama y hace esto otro? ¿Sí? ¿Por qué ella dice que me ama? Dios no es así. Dios dice, hey, no, 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 a ver, yo les voy a dar un nuevo corazón. El problema es que fue de Adán y Eva, o sea, ellos le heredaron ese corazón. Y entonces les daré un espíritu nuevo para que entonces así puedan guardar mis ordenanzas para que de verdad yo sea su Dios, yo dirija su vida, yo los pueda bendecir, ¿verdad? Y ellos me sean por hijos, o sea, y yo sea su Dios. Qué hermoso es Dios. Un corazón de piedra no puede, amigas, obedecer a Dios. Al menos no por mucho tiempo, porque sería como nuestras fuerzas. Muchas veces creemos que podemos arreglárnosla con filosofías, meditaciones, no, es que yo soy bien cool y entonces yo me voy a relajar y aquí yo, no, 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 o sea, yo encuentro mi paz mental. No sé cómo es así. Ay, no sé, ayúdenme. No sé, las piernas luego se las debo, ¿no? Porque así pues tampoco, ¿no? Imagínense. Entonces, pensamos que así podemos, pero ¿sabes qué, amigas? Es imposible. Imposible que alguien pueda hacer un cambio de corazón en nosotros más que Dios. Es el único que tiene el poder de hacerlo. Entonces, quiero darte unas características de un corazón de piedra, porque dices, ay, a ver, yo ya tengo un corazón de carne totalmente. Bueno, pues un corazón de piedra es duro, es insensible, es orgulloso, es desobediente.
no busca agradar a Dios, ¿sí? Ay, perdón. No busca agradar a Dios, engaña, ¿sí? Y nos hace creer que somos bien buenas, que sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas, porque nosotros sí sabemos, ¿no? Nosotros ya sabemos todo, lo bueno, lo malo, lo que conviene, y nosotros regimos nuestra propia vida. Esa es una característica de un corazón de piedra. ¿Cuál es la solución? Que Dios puede transformar nuestro corazón de muerte a vida. Esa es la solución, la transformación de parte de Dios. Él nos dará la solución como lo prometió. Él dijo que nos iba a dar un corazón nuevo y Él lo cumplirá. Yo no podía hacer nada para tener un nuevo corazón. Necesitaba su intervención porque mi corazón una y otra vez peca. Digo, a lo mejor solo me pasa a mí, pero yo, hasta en los pensamientos, confieso que a veces no soy tan linda, ni tan rosita, ni tan así como me ven. Pero vamos a empezar. ¿Por qué pecamos? ¿Qué es pecado? Parte de este curso es entender qué es pecado. Es todo aquello que no está alineado con el carácter de Cristo. ¿Sí? Si nosotros, o sea, Cristo ama, ¿verdad? Cristo perdona, Cristo es benigno. Todos los frutos del Espíritu es benigno, es amoroso, es misericordioso, perdona. Benigno es ver bien a los demás. Para mí ese es uno de los valores tan hermosos que podemos manifestar a enamorar al prójimo. Pero todas esas características fuera del carácter de Cristo son pecado. Pecado es todo aquello que no damos al blanco, es decir, que no vamos conforme a lo que Dios estableció que es bueno y malo. Y mira, aquí quiero hacer una pausa. Pecado es no dar al blanco. Y te voy a decir, muchas veces nosotros pensamos pecados chiquitos, pecados grandes, pecados más grandes y así, ¿no? Y decimos, bueno, no pasa nada. O sea, yo ahorita le voy a decir a mi hijo que pues que, no sé, o sea, pues que mienta en esto o que haga esto, o yo, ¿verdad? Empiezo con una pequeña torcedura que no es tan malo, pero sí, y entonces poquito a poquito, el blanco está como derecho, y entonces poquito yo me tuerzo, pero poquitito, o sea, que tanto es tantito, ¿no? Y así, pero miren, esto que nosotros pecamos trae una consecuencia. Con los años, ¿qué pasa? Si el blanco era para allá, yo con esta torcedura leve, que aquí no se nota la diferencia, pero a la distancia de los años, yo ya me alejé por completo del carácter de Cristo. Yo ya me alejé por completo del objetivo de mi vida, de mi propósito, ¿verdad? Entonces, hay veces que son cosas muy sutiles, como malos pensamientos, como abrir puertas, ¿verdad?, a relaciones, como pensar de los demás, como ese corajito y esa cosa que no quiero perdonar, y entonces me va separando. Dios es Dios siempre, Dios es Dios siempre, pero Dios nos manda ciertos estatutos porque Él quiere bendecirnos y protegernos. Cuando estamos en Cristo bajo las corrientes de este mundo, cuando estamos sin Cristo bajo las corrientes de este mundo, los deseos, los hábitos, la forma, la manera de hablar, pensar lejos de Cristo, vivo para mí misma. Según mi verdad, en el mundo de mi yo, del yo, para satisfacerme a mí, y dejo que mis deseos gobiernen mi vida. Eso es estar en pecado. ¿Cómo confirmar si alguien está vivo o muerto? ¿Sí? Hablamos de vida o muerte física. Eso es muy fácil saber si alguien está vivo o muerto. Pero ¿qué hay de la muerte espiritual? Si estuvieras muerto espiritualmente, ¿cómo lo sabrías? ¿Te gustaría descubrirlo? Puedes ponerlo ahí en el chat. Hay una manera de descubrir si hay muerte espiritual y regularmente. Yo te voy a decir solo 4 características. Regularmente se presentan juntas. O sea, no es como que tengo una y otra no, regularmente van de la mano. Primer signo de que hay muerte espiritual es que no hay esfuerzo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una resignación apática. Todo pues, me da igual. Pudiera hacer esto, pero no, o sea, no, la verdad no me esfuerzo. No hay ninguna aspiración por un futuro mejor, ¿sí? Es como si estuviera en como aletargada, ¿no? Así como nada me da ilusión, no quiero hacer nada, o sea, siento que la vida así es y así va a ser para siempre. En otras palabras, mis defectos son permanentes. Tampoco hago nada por mejorar, ¿no? Por mejorar una relación,
por mejorar mi relación con mi esposo, por perdonar a esa amiga, por perdonar. No hago nada, simplemente, o sea, ya me da igual, la gente es así, la verdad que me importa. ¿Ok? Y también así soy yo. Y yo así soy yo, así nací, así moriré, como creo que dice una canción. Las virtudes me resultan imposibles. Ay, no, no manches, o sea, ni que fuera yo monja. Ay, no, 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 ni que fuera yo la Madre Teresa de Calcuta. O sea, todas las buenas obras me parecen prácticamente imposibles. Yo no soy ese tipo de persona, ¿verdad? Ya te conformaste, ya te estacionaste. Segundo signo, no hay compasión. Indiferente en presencia del pecado, ¿verdad? Indiferente en presencia de toda la maldad. No hay indignación por los derechos y la dignidad de Dios. Sí. A mí hay cosas que me indignan, por ejemplo, o me molestan, no porque sean algo que me afecte a mí, sino porque yo sé que es algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, independientemente de lo que piense cada una, ahorita tengo el micrófono yo y yo quiero decir, por ejemplo, el aborto, ¿no? A mí me indigna el aborto, ¿sí? Porque yo sé que Dios nos dio vida y Dios es bueno y Dios sopla aliento de vida sobre cualquier bebé en las circunstancias que sean. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. O sea, Dios no dice, no, pues pues no, hasta que nazca es que yo lo voy a conocer, no dice que Él nos conoce, dice que Él entreteje nuestros huesos, nuestros tejidos, Él nos conoce, Él sopla aliento de vida desde que apenas nos estamos gestando. Entonces, para mí, eso es indignante porque yo sé que para Dios es ofensivo o es doloroso, ¿verdad? No va contra su voluntad. Y entonces cuando tenemos ese tipo de compasión, cuando ya no sentimos nada, así como que ya que cada quien haga lo que quiera, ¿verdad? Entonces seguramente hay síntomas, es el segundo signo de un corazón muerto, de un corazón duro. No hay aflicción por la pérdida de un alma humana, alguien que se está perdiendo en las drogas, alguien que se está perdiendo, alguien que está en necesidad, en la presencia del sufrimiento. No hay empatía por los afligidos, mucho menos hay acción en nombre de aquellos que sufren. O sea, no hacemos nada por ayudar absolutamente a nadie. Tercer signo, una negativa a recibir enseñanzas sobre la santidad de Dios. ¿Sí? O sea, como que, ay, no, 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 sí, Dios es perfecto, pero yo no. ¿Sí me explico? Ay, si tú me quieres decir que yo debo de tener un corazón vivo y un corazón que me conecte a la de corazón muerto, pero no manches, o sea, que no ves que mi corazón late, o sea, estoy viva, ¿ok? No necesito eso. O pones muchas excusas como para recibir enseñanzas de Dios, ¿verdad? O de lo mejor para tu vida. La ausencia de aprendizaje indica una falta de humildad. Cuando sentimos que no necesitamos aprender nada, que lo sabemos todo, es una falta de humildad. Es decir, una falta de disposición a escuchar la verdad sobre Dios y la verdad sobre nosotros mismos. ¿Sabes que hay libertad cuando escuchamos la verdad sobre nosotros mismos? Yo hoy te estoy hablando de una verdad sobre nosotros mismos, de una condición humana, ¿sí? Y no es para que yo te diga, ¿sabes qué? Es que tú eres malo, no. Hasta Dios dice, ¿sabes qué? No puedes, pero yo te quiero dar un nuevo corazón. No te acuses a ti mismo, no te condenes porque yo no te condeno. Mujer, yo te quiero dar un corazón que sea enseñable, un corazón que pueda caminar conmigo de la mano como en el Edén, como el plan original. Un cuarto signo, no hay arrepentimiento. En un corazón duro, en un corazón muerto, no hay arrepentimiento. Sin remordimientos, no hay nada que lo conmueva y no tiene vergüenza, o sea, no le da vergüenza de las cosas que hace. Vivimos en una cultura que valora más la autoestima que el arrepentimiento. Y no tienen nada que ver. Nos confundimos a que, no, yo tengo que caminar en mi razón y en mi derecho y todo el mundo tiene que ver porque yo valgo. Y a veces estamos en una sin razón, ¿verdad? Y entonces no tiene nada que ver, el arrepentimiento es otra cosa. Y una cultura sin arrepentimiento, ¿saben qué? No trae buen fruto ni futuro, porque si no nos arrepentimos, ¿sabes qué? No nos damos cuenta de algo, no aceptamos de una mala conducta y no crecemos, no evolucionamos y te estancas, te atoras y no das fruto. Yo tenía muchas de esas características de un corazón muerto, quiero que sepas, pero Dios fue por mí, me abrazó y me atrajo a Él para cambiarme el corazón.
Aún no lo ha hecho al 100%, porque ahorita te voy a hablar de eso. Estoy en un proceso de regeneración. Y en ese proceso tú vas a iniciar hoy. Mira, yo ya había aceptado a Cristo a los 19 años, pero yo realmente no entendía o no vivía mi vida agradando a Dios, considerándolo en mis caminos, preguntándole por qué decisiones tomar, como en el Edén, porque así caminaba Adán y Eva, ¿verdad? Y entonces yo, aunque ya había aceptado a Cristo, yo ya tenía al Espíritu Santo, pero yo no entendía o sea, yo no podía, todavía no tenía esa transformación de corazón, ¿sabes? Ahí empieza, porque ahí le damos permiso a Dios, pero no es el cambio inmediato. Empezamos un proceso de regeneración, de cambio de corazón de piedra a corazón de carne. Yo hacía todas las cosas a mi modo, vivía a mi manera, no consideraba a Dios más que cuando yo necesitaba algo. Cuando tenía un problema, sí, todos hijitos, vámonos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y entonces ahí era donde yo sentía que lo necesitaba, pero realmente yo no lo consideraba en mis caminos. Entonces, claro, yo ya le había dado permiso a Dios de que transformara mi corazón, pero simplemente yo ni siquiera daba espacio para eso. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso solo la gracia de Dios, que es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, no importa lo que hayas hecho, Él conoce nuestra condición de pecado y Él quiere ir con nosotros y rescatarnos. ¿Sabes por qué? Por su misericordia. Primero porque nos ama, porque de alguna manera al separarnos de esa intimidad, pues algo se perdió y Él quiere todo el tiempo volver a rescatar esa relación con nosotros. Nos ama muchísimo. Por su misericordia. ¿Qué es la misericordia? No recibir lo que merecemos. ¿Qué merecíamos? La muerte eterna, ¿sabes? Al ser expulsados, dejamos de comer del árbol de la vida, entonces para nosotros ya fue muerte, y una muerte física, porque antes éramos eternos también en lo físico en el Edén, una muerte física, pero también una muerte espiritual. Eso merecíamos, la muerte eterna, pero Dios, por su amor y misericordia, cambió la sentencia. ¿Cómo lo hizo? Con Cristo. Él envió a su Hijo, el Cordero Santo, a morir por ti y por mí. El pasaje dice que nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, junto con Cristo. Entonces, ¿cómo es que podemos tener vida? Solamente con Cristo. Solamente junto a Cristo, caminando con Él, es que nosotros podemos tener vida. Y es ahí donde entra la gracia. ¿Qué es la gracia? Recibir un favor que no merecíamos. Entonces, Él nos amó y entonces por su misericordia no recibimos lo que merecíamos, ¿sí? Que era una muerte eterna. Pero además, por su gracia, aparte recibimos un favor. Ahora recibimos la vida eterna, ¿verdad? Que no merecíamos. Un regalo completo. Antes muertos y ahora vivos. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Efesios 2, 8, 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito, ni tú ni yo, que tú creas que yo soy más buena, no, ¿sí? Ni tú ni yo tenemos ningún mérito como para recibir esa salvación. Es un regalo de Dios. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cristo es quien cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Cristo, al cambiarnos el corazón, hace que tengamos la capacidad de amar a Dios. ¿Quieres amar a Dios? Pide a Dios que te dé un nuevo corazón. Pídeselo, porque lo quieres amar. Él nos da la capacidad de amarlo, de temerle y agradarle. De temerle en un temor santo, que lo podamos caminar cuidando sus ordenanzas y obedeciéndolo. Él nos va a dar la capacidad de honrarlo y de vivir para Él, amigas. No tenemos esa capacidad, ¿sí? La mejor noticia es saber que estaba muerta espiritualmente y ahora tengo vida eterna y no depende de mí. ¿Les ha pasado que cuando están en algún momento en el que ustedes están en riesgo de perder su vida,
¿verdad? Un paro cardíaco, bueno, gracias a Dios espero que a ninguna le pase esto o le haya pasado, porque a lo mejor no sé si estaría aquí, pero espero que no haya pasado, pero yo tuve un evento en mi vida de enfermedad donde yo dije, Señor, ¿sabes qué? Yo te entrego todo. O sea, yo sentí que mi vida estaba en riesgo o cuando tienes algún accidente, ¿verdad? Y cómo cambia el panorama de tu vida. Yo todo esto del pecado y todo esto te lo estoy platicando porque necesitamos ser conscientes de la vida eterna y de la muerte eterna. No podemos valorar la vida eterna si no sabemos la muerte, que realmente era lo que merecíamos y que gracias a Jesús ahora nosotros tenemos vida eterna. Entonces, cuando yo tuve ese episodio de enfermedad, una de las cosas que me mantuvo en pie y con gozo es que yo solamente me iba a dormir y iba a despertar en la vida eterna junto con Cristo. Eso fue lo que me mantuvo, ¿sí? Y hoy en día que estoy pasando por otra amenaza en mi salud, aunque es duro y difícil, yo digo, Señor, yo sé que cuando yo me duerma, yo solamente voy a pasar a una vida eterna contigo. Y yo voy a estar contigo para siempre. Yo hoy puedo valorar la vida que Dios me da, porque está en riesgo, sé la muerte, ¿sí? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dice un dicho, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro corazón espiritual, cuando tocamos fondo en la depresión, cuando tocamos fondo en el pecado, cuando tocamos fondo en todas esas áreas que nos ocasionan muerte, es necesario tocar fondo. Es necesario ir a ese lugar de oscuridad muchas veces. Así es que no te culpes si tú has caído en cosas malas, ¿sí? Porque es necesario caer a ese fondo para poder valorar la vida. Y cómo Jesús entra y dice, hey, todo lo que has vivido no me importa porque mi sangre pagó por todo eso y ahora nadie te condena. Tú ahora eres preciosa, eres limpia, eres nueva y yo declaro vida porque tú a partir de hoy tienes vida eterna. Qué hermoso poder ser conscientes de eso, ¿verdad? Es la mejor noticia, amigas. Saber que estábamos muertas espiritualmente, que no había nada para nosotros, no había esperanza y que ahora Dios nos ha dado una vida eterna y que no depende de nosotros, sino del amor y la misericordia y la gracia de Dios. Pidamos a Dios que abra nuestros ojos y que nos permita ver el pecado que hay para confesarlo. Eso que hay dentro de nuestro corazón, que hace que se mantenga duro, que hace que sea insensible, que hace que haya una apatía. Permitamos que Dios nos muestre, digámosle a Dios en oración, muéstrame ese pecado, muéstrame eso que hay en mi corazón que me está ocasionando muerte y está ocasionando que yo esté lejos de ti. Pídele que ponga en ti un corazón limpio y un espíritu nuevo. Yo tengo, en mi primer disco se llama Espíritu Nuevo y Dios me reveló muchísimas cosas acerca de esto. Te invito a que la escuches, es una canción que está en YouTube o en plataformas, se llama Espíritu Nuevo, búscala, es una canción muy linda y para que puedas cantar esto. Segunda de Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, ¿sí? Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando dejas que Cristo entre a tu vida, empiezas a ver todo diferente, ¿sabes? Un velo de tus ojos es quitado y tú empiezas a ver las cosas quizás un poco más como Él las ve, a las personas un poco más como Él las ve. Y eso empieza a haber un cambio. Como si Dios nos hiciera una cirugía. ¿Qué es lo primero que sucede en una cirugía, amigas? Pues obviamente el doctor pues tiene que abrir, ¿verdad? O sea, abre el corazón, ¿verdad? Para ver y adentro, obviamente tienen que desinfectar también toda el área, ¿verdad? Y adentro y todo lo que entre, todo tiene que estar desinfectado para poder cambiar o modificar o hacer algo en el corazón o hacer trasplante de corazón, ¿verdad? Que eso ya existe. Pues de la misma manera, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a Jesús. Ese es el primer paso, abrir nuestro corazón, esa piel dura, esa piel que no se deja, esa piel que dice que tiene la razón, esa dureza tiene que
romperse y abrirse para que pueda entrar Jesús en el corazón. Y sabes, cuando Jesús entra con el bisturí, ¿sabes qué pasa? Empieza a desinfectar. Me encanta esta parte, porque él empieza a desinfectar porque ahorita te voy a decir qué dice, y después cambia nuestro corazón. Mira esto, el cambio de corazón comienza desde que aceptamos a Jesús. Esto es abrir el corazón, ¿verdad? Abrir la piel para que pueda entrar Jesús a nuestro corazón. Y Él puede hacer todo nuevo, es decir, hacer un corte de caja. Aquí empieza la desinfección. Un corte de caja. Él te quita el pecado, Él te quita la condenación, Él te quita la culpa, Él te quita todo. Entonces, vuelve a latir tu corazón, vuelve al gozo, vuelve a sentir amor. Y entonces te das cuenta que sí puedes perdonar. Y puedes amar de otra manera, y te puedes alegrar con los que se alegran, y puedes valorar de una manera hermosa todo lo que Él te da, puedes vivir agradecida. Pero primero Él tiene que desinfectar, porque la condenación, la culpa, el pecado, lo tenemos en el corazón, por eso está duro. Y entonces por eso es importante que Él entre. Una vez que Él entre, Él hace el cambio de corazón. Y comienza un proceso de transformación. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros a quienes nos ha quitado el velo, o sea, Dios, cuando entra Jesús a nuestras vidas, se nos quita un velo, ¿verdad? Y podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que seamos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor quita la venda de nuestros ojos y el Señor, quien es el Espíritu también, son tres personas en una, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el poder de Dios con nosotros, nos hace más y más parecidos a Él a medida que seamos transformados a su gloriosa imagen. ¿Y dónde vivíamos? ¿Dónde disfrutábamos de la imagen de Dios? En el Edén, amigas. En el Edén, ese era el plan original, el Edén. Ahí no había distorsión de la imagen de Dios en nosotros. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero entonces en 2 de Corintios, gracias a Jesús y a que su Espíritu Santo esté en nosotros, nosotros podemos poco a poco recuperar, ¿verdad? Ser más parecidas a Él a medida que somos transformadas a su gloriosa imagen. Nuevamente aparecernos a Él. Qué hermoso. Para cerrar, nada más te quiero decir, nuestro corazón está muerto sin Jesús. Te creas buena o te creas mala, eso no importa. Para tener vida necesitas estar libre de pecado y sin Jesús no hay manera. Él es el que desinfecta, Él es el que quita el pecado por su sangre y porque fue a la cruz. Él entra en tu corazón en este momento y te da un diagnóstico. Dice, ¿has pecado? Sí, claro. ¿Has sido infiel? Claro. ¿Mientes? Sí. Envidias, dañas, controlas. Tus pensamientos son malos. Pero ¿sabes qué? Nada de eso importa. Nada de eso impide que yo pueda entrar a tu corazón y transformarlo. Lo único que tienes que abrir es abrir esa coraza, es abrir la capa de la piel dura, permitirme que la abra para que yo entre. Dice el Señor, nada de eso importa, nada de eso ahora importa, porque yo pagué por tu libertad y yo aquí solo veo vida. El Señor dice que Dios, cuando nos ve a nosotros, ve a Jesús. Entonces Dios ve vida. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, Dios ya ve a nosotros en Jesús. Así nos ve. Dice, y yo aquí solo veo vida, y sopla de su espíritu de vida y comienza a palpitar nuestro corazón. Pum, pum, pum. Y empieza una regeneración con su espíritu al conocer su palabra. Y vamos siendo perfeccionadas. Comienzan a suceder estas 4 cosas. Sopla de su espíritu vida a nuestro corazón y entonces comienza a palpitar. Hay gozo de la salvación, amigas. Comenzamos a valorar la muerte y la vida que ahora tenemos en Cristo. No la muerte, pero empezamos a valorar la vida, el cambio. Entonces nos gozamos porque ahora somos salvas y nos podemos gozar en la enfermedad porque, ¿sabes qué? No importa que nuestra vida aquí se acabe porque tenemos una eternidad con Él. Y nos podemos gozar cuando nuestros hijos conocen a Jesús porque sabemos que ya es una victoria garantizada para ellos tener una relación con Dios viva y directa. Y nos empezamos a gozar por muchas cosas que nosotros vemos en nuestra vida. A veces nos gozamos en la dificultad.
muchas veces también. Eso es signo de que ya empieza a suceder una transformación de corazón. Cuando decimos, Señor, en esta dificultad hay un plan. Yo recuerdo que en algunas situaciones hace muchos años que yo veía dificultad económica o cosas así, yo decía, Señor, gracias porque tú vas a usar esto para transformar el corazón de mi esposo. En todo hay un plan de salvación y tú estás en control. Y entonces hay manera de gozarnos en la dificultad. Y entonces ahí también comienza un proceso de regeneración del corazón. El Espíritu Santo empieza a hablarnos de su palabra. Empezamos a querer saber más de él, ¿sí? Como cuando queremos saber más de nuestro esposo porque nos enamoramos, Jesús empieza a manifestar y entonces queremos saber más de él. Dice que él es el camino, la verdad y la vida. Yo quiero saber más de la verdad de Jesús. Y entonces empezamos a ser sensibles a su palabra, a caminar y la regeneración empieza a suceder. Es un proceso. Y ¿sabes qué otra cosa? Deseamos agradarle, deseamos ser más como él. Queremos dar testimonio de quién vive en nosotros. Todas esas cosas empiezan a suceder a partir de que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Qué hermoso, ¿verdad, amigas? Qué hermoso todo esto que sucede cuando nosotros permitimos que Dios entre en nuestro corazón. Esto es un curso de Amigas con Propósito y yo sé que Dios nos va a dar un nuevo corazón y yo te quiero invitar a que hagamos la primera parte de todo este proceso del cambio de corazón. Hoy es el día 1 del curso y yo te invito de verdad a que en una oración nosotros le digamos, ¿sabes qué, Señor? Toda esta coraza, toda esta parte, yo la quiero abrir para ti. Quiero abrir mi corazón, quiero darte oportunidad de que tú entres en mi vida a partir de hoy y hagas un cambio de corazón. ¿Te gustaría hacer esa oración conmigo? Por favor, todas las que quieran hacer la oración, todas, porque es necesario para arrancar con esa transformación del corazón. Ponme ahí, ponme yo en el chat, por favor, ahí actívate y ponme yo quiero saber cuántas quieren iniciar todo este proceso de un nuevo corazón. Estoy viendo. Muy bien, muchas gracias, gracias. Y pues bueno, quiero que me acompañes a hacer esta oración. Repítela conmigo ahí donde estás. Si no la repites en voz audible porque estás en tu oficina o algo así, repítela en tu corazón, repítela en tu mente. ¿Sí? Y dile, Señor Jesús, hoy sé todo lo que hiciste por mí. Hoy sé que tú fuiste a encontrarte conmigo. Tú estás aquí encontrándote conmigo. Tú te interesas por mí. Tú quieres entrar a mi corazón. Y hoy yo te digo, hoy lo abro, Señor. Abro mi corazón. Y te pido, Jesús, que tú entres y hagas esa cirugía maravillosa. Necesito un nuevo corazón, Jesús. Necesito amarte más. Necesito conocerte más. Pero no hay manera si no cambias mi corazón. Hoy te doy permiso. Cambia el corazón. Entra hasta lo más profundo y saca todo aquello, limpia todo aquello que me aleja de ti, que me hace otra vez regresar a abandonar ese amor, ese primer amor que tengo en ti. Señor, ya no quiero más caminar pasando frío. Ya no quiero más caminar en depresión. Ya no quiero más caminar en ansiedad ni en preocupación, Señor. Ahora yo quiero caminar solamente en ti. Quiero permanecer en ti. Y necesito un nuevo corazón urgente. Gracias, Jesús. Entra a mi corazón. Transforma mi vida. Perdona mis pecados. Límpiame. Me arrepiento. Sé que te necesito. Quiero que guíes mi vida. Quiero ser sensible a tu voz y que tu Espíritu Santo regenere y regenere y regenere mi corazón, tanto que yo me vuelva a parecer a ti en todo lo que haga. Hoy declaro que tú eres mi Señor y mi único Salvador. Yo siempre he dicho, Señor, que quiero que seas mi Salvador. Ese es un gran beneficio y sé que eso tú lo eres, pero también quiero que seas mi Señor.
Quiero que dirijas mis pasos. Quiero que dirijas mi vida. Quiero ser transformada por ti. No quiero perderme una sola de tus bendiciones. Quiero caminar de tu mano, como en el Edén. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por ser mi amigo. Gracias por ser mi doctor. Gracias por ser mi proveedor. Gracias por ser quien restaura mi vida, quien restaura mi matrimonio. Hoy pongo todo en tus manos, Señor, y confío totalmente en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.